¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos una vez más en el inicio de esta segunda etapa del curso de Movimientos Políticos y Sociales en México durante el siglo XX. Es toda una oportunidad tenerlos de vuelta porque finalmente, aunque nuestro público siempre es flotante, tenemos un público asegurado que garantiza la continuidad en los contenidos, los aprendizajes y sobre todo la posibilidad para que ustedes a su vez transmitan nuevas visiones, nuevas versiones del pasado, que es esencialmente el principio del cambio a partir de la historia, mostrar lo nuevo, las diferentes perspectivas, las nuevas maneras de entender y comprender la realidad pasada y el presente. Este curso, como ustedes saben, el módulo 2 se ocupa de los años 50 y 60 con algún tema que se nos va hacia los años 40 aproximadamente, que será el día de hoy, pero tienen lugar acontecimientos que son muy importantes. Las personas que asistieron en años pasados al curso de las décadas, donde hacíamos revisión de las administraciones presidenciales, bueno, ya tienen una parte de la vista de esa época que les habla de los logros de las administraciones presidenciales. Ahora veremos el contraste, es decir, al lado del esplendor, del alemanismo, del milagro mexicano, recordarán ustedes también la obra de Luis Buñuel, Los Olvidados, y el cúmulo de situaciones que tienen que ver con la desigualdad social, con los contrastes entre riqueza y pobreza y con también aquellos movimientos que manifestaron inconformidad en algún momento. Están también los campesinos, por supuesto, pero igualmente hay movimientos magisteriales, de ferrocarrileros, de médicos, y pensemos en la situación actual y veamos a qué distancia nos encontramos hoy día. Tendremos un curso sumamente dinámico. En este periodo también hace irrupción la Revolución Cubana y bueno, pues habrá que escuchar el planteamiento del especialista sobre la verdadera influencia de la Revolución Cubana en nuestro país. Y bueno, vamos a cerrar desde luego con temas que son muy interesantes porque abordaremos hacia el final del curso la irrupción de las juventudes en la historia de México, los movimientos del 68 a nivel internacional y también los movimientos aquí en México que tienen unas particularidades que la hacen específica, diferente del resto de los movimientos y bueno, también, y es algo que nos compete, que nos involucra, que ha transformado nuestra vida, el tema del feminismo y de la liberación sexual en los años 60. Entonces tenemos un curso muy interesante, dinámico. Los especialistas son gente de primer nivel que no solamente sabe, sino que escribe, piensa y reflexiona sobre los temas que van a venir a desarrollar aquí. Se los digo como una invitación para que tengan sus asistencias bien cubiertas. Por supuesto, como ya les dije, si se van de vacaciones, pues aprovechen sus 2 ausencias de pilón. Si es una tercera falta ya negociamos, pero mientras tengamos el compromiso de acudir puntualmente a las conferencias de nuestro curso. Bien, la tarde de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Aura Hernández. Haré lectura de su semblanza curricular. Aura Hernández es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana. Maestra en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctora en Historia por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades, también del Estado de Morelos. Se ha desempeñado en medios de comunicación y en la actualidad es directora de la Casa de la Cultura Jurídica en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Se ha desempeñado como docente y secretaria académica por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Unidad de Posgrado del Instituto de Ciencias de la Educación. Ha escrito importantes trabajos de los que vamos a destacar los siguientes títulos, 3 artículos. El primero de ellos, La querella por la tierra y por el agua en el Morelos postrevolucionario. Razonamientos de clase y argumentos históricos en la disputa por la tierra y por el agua entre las haciendas y los pueblos de Morelos, 1920-1924, publicado en una obra titulada Historia Judicial, volumen 2, en 2007.
Otro artículo, La muerte de Rubén Jaramillo y la paranoia anticomunista del gobierno de Adolfo López Mateos, publicado en la obra colectiva Proyectos políticos, revueltas y represión oficial 1840-1965, publicado por la Universidad Iberoamericana en 2010. Finalmente el artículo No somos bandidos y menos asaltantes. Bandolerismo y resistencia en el Morelos revolucionario, las huellas del Plan de Ayala en los postulados programáticos del Plan de Cerro Prieto de los jaramillistas de Morelos, publicado en la obra colectiva La Revolución por Escrito, Planes Políticos Revolucionarios del Estado de Morelos, siglos XIX y XX, es una edición de 2013. Como ya intuyen por algunos de los artículos que hemos destacado, la tarde de hoy precisamente Aurea Hernández va a comentar, a analizar, a describir la causa de Rubén Jaramillo. La recibimos con un aplauso muy amables. Pues muchas gracias, Jesús, por la presentación. Muchas gracias a ustedes por su presencia. La verdad es que me siento muy comprometida, estoy nerviosa. La verdad es que me dieron la oportunidad de iniciar un curso pues muy importante y con personajes pues de primer nivel, como ya lo dijo Jesús. Entonces, bueno, espero estar a la altura. Yo hace 13 años concluí una investigación para mi tesis doctoral sobre Rubén Jaramillo y bueno, yo, como ustedes lo oyeron en mi currículum, doy algunas clases, pero no me dedico a la investigación. Yo soy responsable de un archivo histórico judicial de la Suprema Corte en el Estado de Morelos. Y bueno, yo llegué a ese archivo judicial como investigadora cuando estaba yo en la docencia, investigando los procesos judiciales que se le siguieron a Rubén Jaramillo, que hay muchísimos, porque Jaramillo ha sido uno de los personajes que ha costado mucho rescatar un poco de la historia negra de este país, porque bueno, fue un personaje, bueno, hace apenas 2 años se logró que el Congreso del Estado de Morelos colocara con letras de oro el nombre de Rubén Jaramillo dentro del Congreso, y bueno, el Congreso recibió muchas críticas, pero bueno, yo en lo personal creo que Rubén Jaramillo sí era un revolucionario, que sí quería transformar y que no era un bandolero. Y como lo digo en uno de los artículos que escribí, eso era algo que preocupaba mucho a Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo empieza el Plan de Cerro Prieto de 1943 diciendo: no somos bandidos ni menos asaltantes. Entonces hace un plan programático pues muy interesante, que espero que me dé tiempo a platicarlo con ustedes, porque bueno, yo traigo aquí una cronología, preparé un documento también, porque el movimiento jaramillista es un movimiento imbricado en muchos movimientos. Bueno, cuando Rubén Jaramillo inicia la lucha, yo no encontré documentos más que en su autobiografía. En el zapatismo, él se supone que fue uno de los niños del zapatismo, él tenía 13 años cuando se une al movimiento zapatista y logró el grado de capitán primero, estuvo al mando de un destacamento que él hablaba del coronel Dolores Oliván, que era un coronel morelense, que él habla en sus memorias de él. Yo he buscado fotografías de Jaramillo muy joven, hay una ahí que se las voy a mostrar, que parece que yo no he podido ubicar cuál es Jaramillo, espero algunos de ustedes me pueden ayudar, porque hay varios zapatistas y se supone que ahí está Jaramillo. Después Jaramillo, bueno, después voy a estructurar mejor mi presentación, ahorita les doy como un bosquejo. Jaramillo participa, se hace líder cuando lo asesinan en 1962, el cronista en el 98, cuando Óscar Menéndez hizo una película sobre Rubén Jaramillo, o el cronista de la ciudad de Cuernavaca dijo que Jaramillo se acercó a él para pedirle que le escribiera una carta que le iba a entregar a Kennedy. Y bueno, yo pongo en duda eso porque Jaramillo, una de las
circunstancias que hacen posible que él tenga el liderazgo tan grande entre las masas campesinas es precisamente esa capacidad que él tenía para elaborar discursos, para hacer gestiones, y que se atrevía a decirle al poderoso lo que los demás querían decirle pero no podían. Entonces creo que Jaramillo no necesitaba que nadie le escribiera una carta, porque él a lo largo desde el periodo cardenista hasta la época de López Mateos, que es cuando lo asesinan, Jaramillo tuvo una relación hasta con los presidentes de la República no siempre buena, pero bueno, era un hombre que tenía un gran liderazgo. Entonces él empezó como gestor en los años 20 de los arroceros del estado de Morelos, y llegó a conformar una asociación de arroceros. Después fue muy importante su participación, su liderazgo en la creación en la dotación de tierras del municipio de Tlaquiltenango, que es donde él llega a vivir, porque él según su autobiografía, él nace en Zacualpan, Estado de México, pero hay una crisis minera y sus padres emigran. Él nace en 1900. Entonces, bueno, él era un beneficiario, beneficiaba al municipio de Tlaquiltenango, y también fue muy importante su participación para la creación de un nuevo municipio, el municipio de Zacatepec, que coincide también con la creación del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, que era un proyecto importantísimo en el periodo cardenista. Ahí espero también profundizar un poquito, espero que me dé tiempo. Después de eso, que es en el periodo cardenista, y que Jaramillo logra un gran liderazgo. Sin embargo, Jaramillo buscó llegar al poder formal. Él conoce a Antonio Solórzano, que es uno de los fundadores del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, y conoce a Francisco Alarcón, un general zapatista, que son los que lo vinculan en la campaña del general Lázaro Cárdenas. Y bueno, él se atreve a pedirle a Lázaro Cárdenas que le apoye para la creación del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Y bueno, Cárdenas le ayuda, pero también él le pide que le ayude para ser diputado federal. Después le pide que le ayude para ser diputado local, y tampoco es posible. No hay documentos. Yo encontré cartas donde Jaramillo le pide a Cárdenas que le apoye, pero bueno, Cárdenas yo no encontré ninguna evidencia que Cárdenas hubiera querido impulsarlo para que ocupara un cargo en el Congreso o en la gubernatura. Entonces, cuando se funda el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Jaramillo logra ser el presidente de la sociedad. Ahí fue una mezcla como que muy sui generis, porque tanto los campesinos, ejidatarios, dueños de las tierras donde se sembraba la caña, como los obreros que llegaron a trabajar ahí, eran cooperativistas, eran socios del ingenio, era una cooperativa. Esa figura se da precisamente en el periodo cardenista, que llega a Vila Camacho y en 1941, a través de un laudo y de un arbitraje de la Secretaría de Economía y del Banco Obrero, determina que los obreros son obreros, no son dueños, y que los campesinos tienen, solo los campesinos, pero deja de ser cooperativa. Ahí en los años 30, un poco antes del cardenismo, Jaramillo tiene una especie de intercambio cultural, porque él trabaja en ébano, en los campos petroleros, y también trabaja en el ingenio de Atencingo. Él ayuda a fundar el sindicato Carlos Marx de Atencingo, Puebla, en un territorio. El dueño de Atencingo, ustedes no sé, era William Jenkins, un gringo que era terrateniente, pero con la revolución perdió una gran parte de sus tierras, pero bueno, él siguió siendo un cacique de la zona de Atencingo, y ahí Jaramillo conoce a mucha gente de formación magonista, entre ellas a Dolores Campos, que le decían Doña Lola. Doña Lola fue participó en el movimiento zapatista, fue amiga de Soto y Gama, conoció a Zapata, y bueno, Jaramillo y su hermano Salustio conviven con Doña Lola y fundan el sindicato Carlos Marx, que era un sindicato marxista, totalmente marxista.
Y bueno, ahí después de eso, Jaramillo continúa con sus intercambios con Lázaro Cárdenas y logra que en el 38 se cree el ingenio de Zacatepec y a la vez se cree el municipio de Zacatepec. Ahí hay una mezcla muy interesante porque llegan a Zacatepec obreros que traían un bagaje ideológico muy interesante. Había magonistas, había gente con una formación muy clara en el tema del cooperativismo. Entonces ahí Jaramillo, primero hay una discusión porque los campesinos veían a los obreros como quienes les iban a quitar su riqueza, porque decían, nosotros somos los dueños, nosotros vamos a generar trabajo y queremos que los obreros sean hijos de campesinos. Pero sin embargo llegaron obreros de la Ciudad de México, entre ellos un personaje que yo considero que es un personaje importantísimo del movimiento que se llama Mónico Rodríguez. Mónico Rodríguez fue un personaje que fue cuadro profesional del Partido Comunista. Él sale del Partido Comunista con la purga de los años 40, en el periodo de Dionisio Encina, y Mónico fue muy importante incluso yo lo puedo afirmar que Mónico influyó mucho en la redacción del primer plan de Cerro Prieto, porque hay muchos planes, hay por lo menos 3 planes de Cerro Prieto. Hay uno del 43, que es el que yo conozco porque está en un archivo judicial que yo custodio, y hay un plan de 1947 y hay otro plan de 1953. Yo no sé si los autores de investigaciones sobre Jaramillo han visto los planes de Cerro Prieto. Yo el único que he visto es el de 1943. Entonces, bueno, el plan de Cerro Prieto se lanza después, en 1942, y significa la primera erupción armada de Jaramillo y los campesinos, situación que no fue fácil y que, bueno, espero profundizar. Después del movimiento armado, en el 45 se pacifican. Jaramillo es juzgado por traición a la patria, por rebelión, por ultrajes a las insignias nacionales, por una serie de delitos que incluso llegó el momento y merecerían incluso la pena de muerte. Por la traición a la patria se consideraba que podría ser fusilado. Sin embargo, estaba la Segunda Guerra Mundial y Lázaro Cárdenas era el secretario de la Defensa y él logra amnistiar a Rubén Jaramillo y bueno, él se pacifica. Cárdenas le consigue un trabajo en la Ciudad de México y él lo hace director o gerente de un mercado, del mercado 2 de abril aquí en la Ciudad de México. No tengo idea dónde estará, la verdad es que eso es algo que no investigué. Él se hace gerente, pero él seguía trabajando clandestinamente. Muchos documentos que yo les voy a mostrar ahí de los años 40 son documentos del proceso judicial que se le sigue. Entonces Jaramillo es detenido, después de que Cárdenas lo amnistía, él regresa a la lucha armada y en 1946 es candidato a la gubernatura de Morelos. Él dice que hubo fraude, él se autonombra ganador, dice que hubo fraude y vuelve nuevamente a la clandestinidad, al movimiento armado. Y bueno, con sus intervalos él se mantiene en la lucha armada hasta 1957, 58. En el 54 tuvo algunas reuniones con el gobierno porque intentaban pacificarlo. Sin embargo, bueno, el periodo de Ruiz Cortines fue un periodo en el cual se persigue a Rubén Jaramillo de una manera realmente encarnizada, ¿no? Se colocan varios destacamentos militares en el estado de Morelos, en Zacatepec, en Tlaquiltenango. También les voy a mostrar las regiones de influencia del jaramillismo, que es muy importante esa zona de influencia del jaramillismo donde Jaramillo operaba, que es una sierra que se llama la Sierra de Huautla. Esa Sierra de Huautla ahorita es zona protegida todavía. Y Jaramillo se movía en la Sierra de Huautla y era esa zona colindaba con el estado de Guerrero y con el estado de Puebla. Entonces, bueno, ahí Jaramillo se movía, conocía muy bien esa región, porque además él había vivido toda su vida ahí y también en la lucha zapatista fue la zona donde él se desempeñó. Entonces, bueno, él regresa nuevamente en el 57, inicia conversaciones con López Mateos como candidato presidencial y ya como presidente electo López Mateos se reúne con López Mateos
Y bueno, él tenía un proyecto que Jaramillo le llamó Centro de Población Profesor y General Otilio Montaño. Que eran aproximadamente 35.000 hectáreas ociosas que estaban en la parte surponiente del estado de Morelos, que colindaba con Guerrero y que era una zona muy irrigada, una zona pertenecían aparentemente a algunos caciques todavía de la región del surponiente de Morelos, pero Jaramillo tuvo la promesa de López Mateos que ahí él iba a poder desarrollar ese centro de población, y él quería hacer una especie de colonia militar, como también lo quiso hacer Villa. Y bueno, entonces se pacifica y regresa a Tlaquiltenango, pero bueno, antes en el 52 fue candidato también a la gubernatura, acompañó a Miguel Enríquez Guzmán en la campaña presidencial, se unió a la Federación de Partidos del Pueblo, y también en el 61 cuando se une al Partido Comunista. Cuando ya Jaramillo ve que el gobierno federal no va a cumplir sus promesas, Jaramillo decide pues iniciar nuevamente, empieza a reclutar campesinos, ¿no? Y en 1961 invade por primera vez los llanos de Michapa y el Guarín y es expulsado por el ejército, yo creo, en la misma madrugada que ellos invaden. Y obviamente se le abre un proceso penal a Jaramillo federal y es nuevamente perseguido por el ejército y por las autoridades federales y por las autoridades del estado de Morelos. Entonces Jaramillo sigue en la clandestinidad y en 1962 vuelve a invadir los llanos de Michapa y el Guarín, pero ahí ya se sabía que había un proyecto de desarrollo inmobiliario importantísimo, donde había inversión de extranjeros, estaba metido en ese proyecto inmobiliario Miguel Alemán, William Jenkins incluso, y bueno, una serie de nombres que ya les iré diciendo. Y entonces también se empezó Jaramillo participó en Cuernavaca en mítines a favor de Cuba, son según testimonios que yo recabé, aunque es un poco contradictorio porque si era prófugo era muy complicado que participara en un mitin público a favor de la Revolución Cubana. Sin embargo, Jaramillo es asesinado en lo que yo le llamo un asesinato pedagógico. Un asesinato que fue muy visible. Jaramillo fue detenido en su casa por tanquetas del ejército, llegaron federales. Jaramillo tenía supuestamente una suspensión, un amparo, y además él había hablado con el general Cárdenas, y también estaba conformándose también el Movimiento de Liberación Nacional en 1962, y Jaramillo también estaba ya participando. Y se afilió al movimiento comunista y alguien yo no pude encontrar, lo que yo encontré en los archivos de la Federal de Seguridad en 1962, antes del asesinato de Jaramillo, era que el ejército y el gobierno federal estaban deteniendo a mucha gente porque no querían que se opacara la visita de Kennedy a la Ciudad de México. Jaramillo fue asesinado 2 semanas antes de que Kennedy llegara de visita oficial a la Ciudad de México y bueno, hay quien afirma, incluso un cronista de la ciudad de Cuernavaca, que a Jaramillo lo asesinaron porque iba a secuestrar a Kennedy. ¿No? Yo la verdad es que no tengo elementos para pensar que pudiera secuestrar a Kennedy y también tengo testimonios de algunos jaramillistas que desgraciadamente ya no están, en el sentido de que Jaramillo iba a ir a Cuba. Y bueno, en ese momento la mayoría de los revolucionarios tenían vínculos con la Revolución Cubana y bueno, llegó a Acapulco, descubrieron un cajón con armas procedente aparentemente de Cuba, y también descubrieron en Cuernavaca un armamento muy importante. Entonces hay indicios de que Jaramillo se iba a levantar nuevamente en armas porque había sido nuevamente desalojado. Yo creo que si Jaramillo se iba a levantar en armas, el gobierno federal debía haberlo sabido, porque una de las cosas que yo encontré
fue, y precisamente en los archivos judiciales, es que el movimiento estaba infiltrado. Cuando en la segunda invasión detienen, el ejército detiene a varios de los principales dirigentes del movimiento jaramillista. Tengo el nombre de él aquí, pero bueno, ya hace tantos años que lo investigué que ya… Y uno de ellos es uno en el que Jaramillo confiaba tanto que incluso le daba a guardar los documentos, le daba lo representaba en algunas actividades. Uno de ellos, cuando lo detienen y en el proceso que se le sigue a los detenidos, él dice: a mí me tienen que soltar porque yo estaba trabajando, porque yo soy miembro de la policía secreta. Entonces, si el Jaramillo se iba a levantar en armas, el gobierno federal debió haberlo sabido. Y porque una de sus personajes cercanísimos a Rubén Jaramillo era miembro de la policía secreta. Y eso, la verdad, eso sí es comprobable porque está en un expediente judicial. Entonces, es posible que sí Jaramillo se fuera a levantar en armas viéndose traicionado nuevamente, porque lo que decía algunos testimonios que yo recabé también de algunos jaramillistas, que decía que el gobierno, que el presidente y sobre todo, acuérdense que el secretario de Gobernación era Díaz Ordaz, que decía que le iban a entregar una mina de oro a esos campesinos, ¿no? Entonces, lo que había era un proyecto que iba a merecer una gran inversión, y entonces el gobierno federal se arrepintió. Y bueno, pues y la gente presionaba. Hay otro proceso judicial y un amparo de Rubén Jaramillo del 62, donde la gente presionaba mucho a Rubén Jaramillo, y por eso Jaramillo decidía invadir, ¿no? Y bueno, Jaramillo lo asesinan el 23 de mayo del 62, y en marzo él había tratado de entrevistarse con López Mateos, y en marzo hay un meeting en una colonia que se llama Nueva Tenochtitlan, no sé si exista todavía, aquí en la Ciudad de México, y entonces Jaramillo llega y entonces intenta entrevistarse, llega al meeting y intenta entrevistarse con López Mateos, pero él iba con su mujer, y su mujer llevaba siempre, Epifania Zúñiga se llamaba, llevaba una pistola en un morral que ella cargaba siempre. Y bueno, los detienen, y entonces no sé quién interviene, pero los sueltan. Y entonces en la Nueva Tenochtitlan había una casa de seguridad, que esa casa es encontrada, y entonces ahí también había armamento. Entonces es posible que nuevamente fuera a haber una rebelión, un nuevo levantamiento armado del movimiento jaramillista. Y bueno, estaba así como que además el contexto en los años 60 yo sostengo que en el Milagro Mexicano lo que mostraban todos esos movimientos era que el Estado mexicano era pues menos monolítico, menos poderoso, porque había muchos movimientos que estaban impugnando al Estado, y que la gran ruptura de esa efervescencia que no termina después de la Revolución se da en el 68. Y bueno, Jaramillo lo sitúan algunos investigadores entre la transición entre las rebeliones campesinas y la guerra de los pobres, porque bueno, Jaramillo está después de la Revolución y antes de los movimientos de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, aunque coincide con el movimiento de Genaro Vázquez. La matanza de Iguala la gente de Genaro Vázquez es en diciembre de 1961. Entonces, bueno, hay coincidencias, y algunos jaramillistas sostienen que había acercamientos con el movimiento de Iguala. Y aquí les recuerdo la parte geográfica. O sea, Jaramillo se movía en la región que colindaba con Guerrero y con Puebla. Iguala es más Morelos que Guerrero. La gente de Iguala va a estudiar a Morelos, va a curarse a Morelos, entonces hay una relación muy cercana, y es posible que sí haya habido un acercamiento. Y bueno, Mónico Rodríguez, el personaje que les comento, era alguien que afirmaba que sí había un acercamiento con Genaro Vázquez. Y bueno, ese es como el esbozo, pero yo preparé algo escrito que no sé, quiero irles leyendo y que ustedes me vayan preguntando para precisar algunas cosas. No sé si tengan algún comentario ahorita, al final. Ok, déjenme ver nada más la hora.
¿Cuánto tenemos? ¿20 para las 6? Aquí está. Ok, vamos muy bien. Bueno, primero les voy a mostrar algunas imágenes y luego vamos a leer. Bueno, voy a ir haciéndolo igual. Porque esto que escribí es una interpretación del movimiento. Ahorita les conté como los hechos generales y lo que escribí es como una interpretación del movimiento. Espero no aburrirlos, por favor, si se aburren, díganmelo. Les digo que yo cargo a todos los personajes que van a estar aquí y bueno, espero que continúen viniendo después de que yo he estado aquí, porque vienen gentes muy buenas. Bueno, Rubén Jaramillo es sin duda un personaje emblemático de la historia de la segunda mitad del siglo XX mexicano, pues la recuperación de su memoria permite dar múltiples lecturas a muchos procesos sociohistóricos experimentados en el México posrevolucionario. La historia del movimiento jaramillista es, por ejemplo, un texto invaluable para revisar el fracaso del reparto agrario emprendido por los gobiernos de la Revolución. Es igualmente de una riqueza inconmensurable para estudiar el desastre en que se convirtió el proyecto de la industrialización del campo mexicano después del cardenismo. Es un texto valiosísimo para estudiar la conformación de las nuevas élites político-económicas surgidas de la clase política que se originó del caudillismo revolucionario. Y permite también estudiar el modelo cardenista de desarrollo obrero campesino, lo que les decía yo que era una alianza, una propuesta de desarrollo sui generis que termina en el periodo de Ávila Camacho. El estudio del movimiento jaramillista también es importante para revisar los nuevos mecanismos de control político que el Estado mexicano instrumentó contra los movimientos sociales disidentes y particularmente el papel que el ejército jugó ahí. Pero también es una ventana para ubicar a nuestro país en el ámbito continental, solo por citar algunos ejemplos. El jaramillismo nos permite explicar en cierto sentido algunos aspectos del cardenismo, pues su etapa fulgurante se da en esa época y después de ahí viene la ruptura con el Estado y también el levantamiento armado. La primavera jaramillista no podría explicarse sin vincularlo al proyecto cardenista. Durante este periodo, Jaramillo cambió sus aspiraciones políticas por la aceptación tácita ante la convocatoria del general Cárdenas de que su papel fundamental en el sistema político era el de su representación frente a las masas campesinas. Y eso fue muy importante, se vio cuando se inaugura el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Adolfo Gili cuenta, y creo que lo digo más adelante en su libro La Utopía, cómo el general Mújica y él después, eso fue el 9 de marzo, fue la inauguración de Zacatepec. Entonces, especialmente se encargó a Jaramillo de que se mostrara fortaleza y el apoyo hacia el general Cárdenas por parte de la población, por lo menos los campesinos y los obreros. Ahí a la inauguración acudieron cónsules, acudieron alguna representación diplomática y se le dio una gran difusión en medios de comunicación, porque era como el general quería hacer como una demostración de apoyo popular en la inauguración de ese proyecto, porque Zacatepec no fue un proyecto como cualquier otro del cardenismo, sino que era un proyecto que importaba mucho al general Cárdenas. Después del cardenismo vino la represión, pues el nuevo campesinado con autonomía económica que éste intentó construir se convirtió en competencia para las clases dominantes tradicionales. La idea jaramillista de que la industrialización del campo serviría también a los campesinos sin tierra que tendrían oportunidad de obtener empleos remunerados se vino abajo con las modificaciones del proyecto impulsadas por Ávila Camacho. Durante años, los obreros y los campesinos socios de la cooperativa se quejaron de la injerencia excesiva del gobierno del Estado, que en complicidad con los gerentes en turno mantenía en su fuente de trabajo.
A instancias de los gerentes y los gobernadores se creó un grupo de guardias blancas que desde su inicio trató de controlar y reprimir las acciones de los campesinos y los obreros que querían hacer realidad el proyecto cooperativista. En la zona sur de Morelos, el poder de los gerentes del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec llegó a ser tal que eran ellos los que designaban a quienes ocupaban los cargos políticos más importantes de la región. Bueno, aquí es otro frente de lucha que también tenía que abrir Rubén Jaramillo. Hay muchas cartas que le envía Jaramillo ya a Ávila Camacho pidiéndole que designara a un determinado gerente del ingenio de Zacatepec, porque él quería, él se quejaba de todo esto en las cartas con el presidente. Y bueno, los gerentes, como los campesinos y los obreros finalmente hicieron causa común y se organizaban y hicieron varias huelgas en el ingenio en el periodo Ávila Camacho. Los gerentes crearon un grupo de guardias blancas y había un personaje que se llamaba el Polilla, el Polilla, que era el jefe de las guardias blancas, y fue un personaje que posteriormente apareció, se llamaba Diego Ortiz, no me acuerdo el nombre, pero se llamaba el Polilla, que apareció muerto y al parecer fue asesinado por algunos miembros del movimiento jaramillista, porque él era la cabeza de la represión. Bueno, sigo. La explotación de la industria azucarera a través de un proyecto encabezado por una cooperativa ejidal campesina representaba para el presidente Cárdenas la posibilidad de que ésta preservara la unidad empresarial agroindustrial con una variación sustantiva en cuanto a los propietarios, ya que se pasaría de plantador capitalista a la cooperativa de obreros y ejidatarios. Desde los inicios de su construcción, el ingenio revelaba que no era uno más de los proyectos agrarios que el gobierno cardenista impulsó, sino una empresa emblemática que distinguiría al periodo de una manera particular. Y bueno, aquí llegó lo que les decía yo de toda la gente que llegó a fundar el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Perdón. Ya les hablé de las huelgas, es que no quiero repetir. Bueno, voy a hablarles un poquito de la creación del ingenio y me voy a pasar a lo demás. Bueno, aquí les voy a leer parte del testimonio de Mónico Rodríguez sobre la construcción del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, porque me parece un punto fundamental de cómo nace el jaramillismo. Dice Mónico: llegó el momento en que comenzamos a trabajar dentro del ingenio. Comenzó a avanzar el montaje de molinos, calderas, toda la fábrica, y se acercó el momento en que decimos, ya va a arrancar. Y precisamente en el mes de marzo, yo no me acuerdo el día, pero fue en marzo del 38, dio principio el arranque de la zafra. Era un alboroto de todos. Así recordaba Mónico Rodríguez el arranque de las máquinas del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec en 1938, en un periodo en el que los obreros reclamaban la dirección de las empresas y los campesinos la propiedad, el trabajo y el usufructo de las tierras. Era un momento histórico, como bien lo apunta el presidente Lázaro Cárdenas en sus memorias. El 9 de marzo del 38, al anochecer de ese día, en el camino de regreso de la inauguración del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, los dos generales habrían de ponderar las implicaciones de una decisión histórica al modo de las campañas militares. Estos dos generales eran Mújica y Cárdenas. Como lo sostiene Adolfo Gili, a campo traviesa, bajo las estrellas de la noche tibia de Morelos, Mújica y Cárdenas reflexionaron cerca de Palmira sobre la oportunidad tan propicia como la actual para reintegrar a la nación su riqueza petrolera. El clima era propicio. Solo unas horas antes habían consumado un acto de elemental justicia popular. Reintegraron a los campesinos de Morelos, a través de la entrega del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, la riqueza que durante muchos años se les había negado explotar. La industria cañera, que desde siempre había sido territorio de explotadores y latifundistas, estaba ahora en manos de campesinos obreros, pero no sería por mucho tiempo.
Así, el casco de la vieja hacienda porfiriana de Zacatepec fue el lugar elegido para levantar de entre sus cenizas el ingenio Emiliano Zapata, que el gobierno cardenista promovió como un proyecto cooperativista en el que los trabajadores de la fábrica y los ejidatarios tendrían de manera conjunta el control a través de un consejo de administración. Bueno, yo lo que les quiero leer es, dice, en este periodo que también fue de consolidación del proyecto del sindicato, aquí era paradójico, el sindicato eran parte de los obreros, pero también participaban los campesinos. Y bueno, en esa consolidación llegó, por ejemplo, llegaron líderes como Baltasar Ruiz, Vidal Díaz Muñoz, José Jiménez Acevedo y Faustino Rentería. Ellos que habían tenido experiencias sindicales en varias regiones cañeras del país, llegaron también a Morelos. Ellos estuvieron, por ejemplo, en el ingenio San Gabriel de Cosamaloapan, Veracruz, estuvieron, me parece que también en Tamaulipas. Y bueno, con Rentería llegaron a Zacatepec obreros especializados con sus familias que traían consigo un bagaje político muy importante. La mayoría de ellos se había formado ideológicamente en la brega del sindicalismo y el anarquismo en los campos petroleros de Tamaulipas, el norte de Veracruz, y durante la formación del sindicato de los obreros de la industria azucarera. Muchos de ellos provenían del ingenio del Mante de Tamaulipas, que había sido propiedad del expresidente Plutarco Elías Calles y que fue nacionalizado por el presidente Cárdenas en 1939. El activismo del sindicato en la ocupación de puestos dentro de la fábrica suscitó en principio el enfrentamiento con los campesinos, pero a la larga fue lo que definió el matiz ideológico de lo que después conocimos como el jaramillismo. Mónico Rodríguez cuenta, dice que había conocido a Rentería, a Faustino Rentería en el ingenio El Mante, donde Mónico dice que Rentería fue muy importante en el destino de la organización obrero-campesina en Zacatepec. De acuerdo con Mónico, dice, las prácticas políticas de quienes llegaron a Zacatepec constituyeron una fuerte reminiscencia del trabajo político que los obreros habían iniciado en aquel centro de trabajo, dice Mónico. Y ya con esto termino esta parte, perdón. A mi papá le gustaba todo eso, pues me preparaba discursos para que interviniera. En ese tiempo se formó el sindicato azucarero y había un tal Faustino Rentería, comunista de aquellos tiempos, culto, músico, tocaba hawaiano, muy culto el hombre. Él era como mecánico de segunda, algo así. Entonces hablaba muy bonito. Mi papá y Ernesto Celis, que era comunista, era el líder comunista en Tampico, se vino a trabajar a Zacatepec y ahí se encontraron. En esos tiempos empiezan a discutirse la formación de un sindicato. Se le saca de la compañía a un salón y ahí, luego de las cuotas, se montó un piano y todo lo que es la orquesta. Y los obreros comenzaron a ensayar. Mandaron a traer un maestro y luego empezaron a tocar. Y 2 días por semana había una especie de conferencia o de pláticas de los obreros más ilustrados, del por qué eran obreros, que por qué debíamos luchar, que creábamos toda la riqueza y no teníamos nada. Y de ahí surge, dice ahí, y uno va viendo los aspectos inadmisibles. Pero en el fondo eran los comunistas, cantábamos la Marsellesa, cantábamos la Internacional, el Agrarista, una fiesta, dice Mónico. Cada 15 días una obra de teatro y a los otros 15 días alternaba el baile para hacer finanzas del sindicato entre los mismos obreros. Entonces mi padre me decía, hable mi hijo, cualquier cosa que quiera decir en la asamblea para que ensaye. Hasta ahí. Esa misma forma de socializar la ideología en las que el elemento lúdico de la cultura estaba presente se practicó en Zacatepec. Eran reuniones en las que la sociabilidad y el sentido de fiesta imperaba entre los participantes que cantaban, bailaban, recitaban poemas y arreglaban el mundo y actividades tan importantes como el objetivo oficial de la asociación. A esa tradición lúdica de practicar la política se sumaron muchas conciencias. Junto con los obreros del Mante llegaron trabajadores del ingenio El Potrero de Veracruz, llegaron también muchachos que terminaron su carrera pero que no se titularon, mecánicos del Politécnico, de la universidad, se refiere aquí Mónico a la UNAM. Otro grupo se fue formando por parte de gente del Partido Comunista,
Venía aquí un miembro de la dirección nacional que se llamaba Miguel Ángel Velasco. Llegaron también trabajadores de diferentes sectores de la industria textil, grupos de exferrocarrileros que se emplearon en el área del transporte, entre otros, sigue Mónico. Otra avanzada ideológica, según Mónico Rodríguez, provino del cardenismo. Enrique González Aparicio, gerente del Banco de Fomento Industrial, también organizaba reuniones entre los obreros y los campesinos, con el objeto de concientizar a la comunidad de la fábrica de que la solución a los problemas de la desigualdad estaba en el cooperativismo. Dice Mónico, después vino Enrique González Aparicio, un economista fundador de la Escuela de Economía de la Universidad Comunista. Fue acusado por la dirección de esa época como trotskista y lo habían suspendido. Él andaba con la cosa esa de formar el cooperativismo en México en esa época. Y bueno, Enrique González Aparicio trajo un grupo de ferrocarrileros que habían estado en los círculos de estudio en distintas zonas obreras en donde se daba economía política. Para tener dinero, iban a trabajar en el transporte y se llevaban al tú por tú como camaradas. Ellos eran ferrocarrileros y él funcionario. Y luego dice Mónico, ya ahora sí voy a cerrar, dice, entonces todo esto que te conté lo discutíamos nosotros profundizando y veíamos cómo se fue transformando la industria azucarera, las técnicas para sacar azúcar que no se han movido de ahí, pero cuando se organizaron las discusiones de los grupos se discutía todo eso, es decir, eran unos grupos culturales donde se discutía la política del marxismo, del liberalismo o qué era el socialismo, y entonces en esa época nosotros, que éramos jóvenes, fuimos agarrando un hábito de reuniones y de estudiar y de generar alguna propuesta para la lucha de todos y se fue generando el grupo al grado de que mantuvimos y aplicábamos la crítica y la autocrítica en las discusiones. Nadie se podía molestar y si se molestaba tenía que pensar mucho y corregir sus defectos. Pues lo primero era enseñar el defecto, el error, luego ver las raíces y tercero, dar la solución. Luego ver las raíces y tercero, dar la solución. Esos eran los principios y nosotros los aprendimos de tal modo que era fácil dar una solución. Eso era para las juntas cerradas, pero luego se llegaban a las asambleas también los jaramillistas. Entonces llegaba Rubén y los campesinos y empezaron a participar. Y claro, en principio trajo 20, ya después eran 5, les cansaba, eran cosas pesadas. Pero bueno, esta forma de ideologizar, fundacional del movimiento jaramillista, yo afirmo que tuvo su origen en esa forma lúdica de socializar la ideología. Y precisamente por la gente que llegó a Zacatepec. Por eso posteriormente, bueno, como el sindicalismo se fortalece, vienen las huelgas, viene la represión, viene la lucha armada y viene la lucha armada. El primer levantamiento armado de Rubén Jaramillo se da en 1942 cuando después de una huelga o dentro de una huelga entra el ejército y entran las guardias blancas a romper la huelga y ellos son perseguidos. Entonces Jaramillo le dicen que lo van a detener y él decide irse al monte. Y ahí obviamente también es cuando es procesado y ahí hay testimonios de jóvenes que dicen, dentro del expediente judicial, que dicen que ellos se fueron con Jaramillo porque Jaramillo los obligó. Obviamente puede o no ser cierto, pero fue un periodo muy duro para Rubén Jaramillo y por eso contacta a Lázaro Cárdenas y en el 45 Lázaro Cárdenas le da la amnistía. Bueno, voy a continuar esto y me paso acá, perdón, déjenme ver la hora. Rubén Jaramillo representaba, voy a hablar ahora del asesinato en 1962, que les dije que iba a profundizar, los rumores sobre una posible vinculación de Rubén Jaramillo con la Cuba castrista, que sería coronado con una visita de a la isla caribeña, desató la persecución que culminó con su muerte y con la de toda su familia en las cercanías de la zona arqueológica de Xochicalco, a manos de elementos del gobierno, porque ahí iba no solamente integrantes de las Guardias Blancas,
iba miembros de la Policía Federal, miembros de la Policía Local y también miembros del Ejército. Y la detención se hizo con tanquetas del Ejército. Por eso yo digo que su desaparición fue un asesinato pedagógico, sobre todo en un momento en que estaba el anticomunismo a todo lo que daba. Y bueno, también ahí leyendo un poco los archivos de la Federal de Seguridad, que bueno, yo accedí a esos archivos en 1998, posterior a que se cumplieron los 30 años de Zacatepec, del movimiento del 68, y se crea una comisión de la verdad. Y entonces varios archivos de Gobernación y del CISEN son trasladados al Archivo General de la Nación sin catalogar. Entonces yo tuve acceso a mucha documentación. Posteriormente regresé en el año 2002, 2003 a tratar de consultar esa documentación. Ya había sido catalogada, ya teníamos una ley de transparencia y obviamente pues no pude consultar nada. Ya había ahora la ley de transparencia y yo afirmo que muchas veces se ha usado la protección de datos personales para volver opaco a los gobiernos. Ahora parece que se están abriendo los archivos del CISEN y bueno, yo creo que hay mucho que investigar ahí. Bueno, en 1962, con la agudización de la Guerra Fría, México se encontraba virtualmente involucrado en el combate al comunismo promovido por Estados Unidos, sobre todo a partir de la intensificación de las relaciones con Cuba y la Unión Soviética. En América Latina, la punta de lanza de esa cruzada fue la Alianza para el Progreso, un programa de apoyo económico para el desarrollo de los países latinoamericanos del gobierno norteamericano, que en el fondo era un instrumento por el que los países subdesarrollados se comprometían moralmente a participar en el combate al comunismo en el continente. Precisamente en ese año, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visitó nuestro país para formalizar con el gobierno del presidente López Mateos los acuerdos de la Alianza por el Progreso, que entre otras cosas planteaba el apoyo económico para los habitantes del campo mexicano. En ese sentido, yo encontré varias versiones que coinciden, algunas, pero ya les mostré mis dudas, sobre una aparente intención de Rubén Jaramillo de secuestrar a Kennedy, pero había quien decía que Jaramillo quería ver a Kennedy porque le quería entregar una carta. Eso pudiera ser como más verosímil, porque quería exhibir al gobierno mexicano frente a Estados Unidos mostrándole las fallas del modelo económico mexicano. Factores como la incorporación formal de Rubén Jaramillo en el Partido Comunista Mexicano en 1961, su participación en el Movimiento de Liberación Nacional, su intervención en movilizaciones públicas de apoyo a la Revolución Cubana, así como su controvertida relación con el presidente López Mateos, más las evidencias de que los jaramillistas estaban comprando armas en el mercado negro, precisamente en 1962, pues refuerzan ambas hipótesis. Los mecanismos implementados por el Estado mexicano para vigilar, hostigar y reprimir a los militantes de movimientos sociales que lo impugnaban, particularmente en ese momento a los comunistas, refuerza de manera importante la hipótesis en el sentido de que en las razones para su ejecución, la de Rubén Jaramillo, pesó sobremanera su militancia política. Bueno, Rubén Jaramillo también en ese momento estaba participando en muchas movilizaciones sociales en el estado de Morelos, entre ellos un movimiento por el agua. Morelos ha sido un estado que tiene un clima excepcional, bueno, desde Maximiliano, construyó ahí una de sus casas, Cortés, ¿no? Entonces, también después de la Revolución hubo muchas tierras volvieron a los hacendados y hubo una explotación de la industria inmobiliaria en los años 50 sobre todo. Entonces Jaramillo participa en muchos movimientos por la defensa de las tierras y por la defensa del agua y de varios recursos naturales en el estado de Morelos, y bueno, también eso lo ponían en el escaparate para que pudiera ser objeto de la represión en el estado de Morelos. Y bueno, en el estado de Morelos, precisamente quien gobierna el estado de Morelos en ese momento es Norberto López Avelar. Norberto López Avelar formó parte de un grupo paramilitar que se llama Los Dorados. Los Dorados fueron un grupo formado por exvillistas que eran anticomunistas.
Y los Dorados en 1952 son los que le propinan una paliza en la Alameda Central a los manifestantes del movimiento enriquista que se manifestaron contra lo que ellos llamaban el fraude electoral, porque Enríquez Guzmán se declaró vencedor de las elecciones, sin embargo obviamente no se le reconoció, y bueno, ellos fueron reprimidos muy fuertemente, y quien participó activamente en esa represión, así de manera muy importante, fue los Dorados. Entonces, bueno, Norberto López Avelar era un convencido anticomunista, y había como datos de que Rubén Jaramillo estaba incorporándose un poco al movimiento comunista. Bueno, bajo el signo de la ley, Rubén Jaramillo mereció solo el calificativo de bandolero. Jamás el Estado le reconoció como un luchador social, que además encabezaba un movimiento que tenía una legitimidad social que abrevaba de la injusticia y de la desigualdad que produjo la instauración del régimen priista. Ante la colectividad, en cambio, Jaramillo fue un símbolo de la inconformidad colectiva, al que el señor y el Estado consideran criminales, pero que permanecen dentro de la sociedad campesina y son considerados por su gente como héroes, paladines, vengadores, luchadores por la justicia y a veces incluso héroes de liberación, y en cualquier caso como personas a las que admirar, ayudar y apoyar, según la tesis que sostiene Eric Hobsbawm en su libro Bandidos. Esa es la razón por la cual yo encontré en los archivos judiciales una veta importante. Yo no había, por lo menos yo localicé entre los años 40 y el 62, encontré por lo menos 6 expedientes judiciales de Rubén Jaramillo, unos amparos que él promovía y unos procesos penales por delitos, como les decía, rebelión, traición a la patria, ultraje a las insignias nacionales, luego despojo y luego con la invasión a Michapa y el Guarín. Y hubo otros expedientes, sobre todo los amparos, porque Jaramillo era una persona que leía, que conocía de leyes, que se atrevía a escribir, que se atrevía a increpar al Estado, amparos que igual como hay una figura que se llama sobreseer en el amparo, eran sobreseídos o desechados, y por lo tanto esos amparos no se conservaron en el archivo. Y es una pena porque debieron haber sido una fuente muy importante de consulta. Bueno, Rubén Jaramillo, además de tener una habilidad natural para la rebelión, contaba, siguiendo con el criterio de Hobsbawm sobre el bandolerismo social, con características que lo hacían pertenecer en cierto sentido a esta clasificación. Su naturaleza de hombre libre, que le proporcionaba su calidad de exzapatista y que le daban también su dedicación de pueblo en pueblo a la arriería y a la prédica religiosa, así como su aspiración manifiesta para corregir los abusos del poder. Y bueno, existe una categoría que elabora Eric Hobsbawm que le llama el bandolero noble, y tiene 9 puntos y yo encuentro una coincidencia en lo que Hobsbawm plantea con el comportamiento de Jaramillo. Dice: el ladrón noble inicia su carrera fuera de la ley no a causa del crimen, sino como víctima de la injusticia o debido a la persecución de las autoridades por algún acto que éstas, pero no la costumbre popular, consideran criminal. Jaramillo se levanta en armas cuando le roban las elecciones, cuando toman por asalto su casa, cuando rompen la huelga, corrige abusos. Por ejemplo, hay el Polilla, este bandolero que sí era un criminal, que yo considero que sí era un criminal, aparece asesinado y bueno, hay quien se lo atribuye a los jaramillistas. Entonces es una manera de corregir abusos. Roba al rico para dar al pobre, no mata nunca si no es en defensa propia o en justa venganza. Jaramillo siempre decía que tenía las armas para su autodefensa. Si sobrevive, se reincorpora a su pueblo como ciudadano honrado y miembro de la comunidad. Jaramillo regresó a Tlaquiltenango después de haber hablado con López Mateos y Cárdenas y haberse pacificado, a sembrar la tierra. Cuando lo detienen, cuando lo asesinan, que él estaba en su casa trabajando, arreglando un gallinero en el patio de su casa, y de ahí se lo llevan. En realidad nunca abandona su comunidad, es ayudado, admirado y apoyado por su pueblo.
Su muerte obedece única y exclusivamente a la traición, puesto que ningún miembro decente de la comunidad ayudaría a las actividades en contra suya. No es enemigo del rey o del emperador, fuente de justicia, sino solo de la nobleza, el clero y los opresores locales. Rubén Jaramillo mantenía una relación con el poder en muchos sentidos, para bien o para mal. Y bueno, pues yo creo que lo voy a dejar ahí para que entremos a las preguntas. Les enseño nada más las imágenes que yo traigo y platicamos. Bueno. Quise mostrarles esta imagen de Rubén Jaramillo. Se supone que es de los años 60, es una entrevista, es un periodista, no tengo el nombre del periodista, lo entrevistan cuando invade los llanos de Michapa y el Guarín. Esta es una imagen que yo encontré y que se supone que ahí está Jaramillo, pero no pude ubicarlo yo, porque incluso ahí dice en la parte de abajo que está Rubén Jaramillo ahí, pero bueno, yo de acuerdo a sus rasgos físicos no pude identificarlo, pero ahí está. Este es el ingenio de Zacatepec, que se funda en 1938, a la par que se crea el municipio. El chacuaco del ingenio se cayó con el sismo tan fuerte que tuvo un epicentro muy en el estado de Morelos. Jojutla fue terrible lo que pasó en Jojutla, y Zacatepec igual se derrumbó el chacuaco. Y bueno, yo quise poner una imagen del general Cárdenas con unos zapatistas. Este es un documento donde Jaramillo se queja ante el Ministerio Público por algunos abusos dentro del ingenio. Este es de 1942 y ahí ustedes pueden ver la firma de Rubén Jaramillo. Este es el plan de Cerro, este es el manifiesto a la nación que acompaña el lanzamiento del plan de Cerro Prieto. Este es el plan de Cerro Prieto. Son aproximadamente 3 páginas. Este es Pablo Brígido Sánchez, un jovencito que fue detenido en 1945 porque es a quien Jaramillo le encargó que llevara pues ahora sí que material subversivo a las comunidades de Morelos, y él es detenido en Cuautla y también es procesado por traición a la patria. Y hay una carta donde Jaramillo le escribe al general Cárdenas pidiéndole que libere a los jaramillistas. Este es uno de los documentos, este es parte de un proceso penal que se le sigue a Jaramillo. Este es parte de un documento incautado a Pablo Brígido Sánchez, y este es el borrador que Jaramillo elabora sobre, es que no distingo bien. Si quieren se los dejo, se los puedo dejar para que ustedes puedan verlos, pero son documentos del expediente. Sí, esta es una carta donde los ejidatarios de la zona de influencia de Zacatepec, del ingenio de Zacatepec, lo apoyan y lo nombran su representante. Ahí están las firmas y los sellos. Y esta es letra de Rubén Jaramillo. Este es otro documento elaborado por Rubén Jaramillo. Me regresé. Esta es un documento donde Miguel Enríquez Guzmán lo nombra su representante en el estado de Morelos, en la campaña enriquista del Partido de la Victoria, para las elecciones. Esto es de 1945, para las elecciones de 1946, y esta es la credencial de Rubén Jaramillo del Partido de la Victoria. Y en el reverso tenía la imagen de Miguel Enríquez Guzmán. Este es Jaramillo igual en su casa de Tlaquiltenango. Aquí ya Jaramillo tenía 62 años. Y todas las demás fotos que tenemos son de la campaña de principios de los 50 con Miguel Enríquez Guzmán.
Y bueno, Jaramillo su estado natural era estar entre mucha gente. Esas también son imágenes de la campaña, son imágenes también de la campaña, son jaramillistas. Y aquí va al pueblo indígena de Sosocotla con Miguel Enríquez Guzmán. Y aquí están las mujeres jaramillistas, un papel muy importante en el movimiento jugó Epifania Zúñiga, que fue su compañera de Rubén Jaramillo. Aquí está Enríquez Guzmán y Jaramillo haciendo una guardia en la tumba de Zapata en Cuautla. Más imágenes de la campaña enriquista y también imágenes de la campaña enriquista. Y este es un documento que elaboró Jaramillo, donde habla de todos los problemas que hay en los 33 municipios del estado de Morelos. Esta es la cédula de Jaramillo de su incorporación al Partido Comunista. Es una imagen que me dieron muy borrosa, pero es el cuerpo de Jaramillo y de Epifania Zúñiga en el anfiteatro de Tetecala. Sus familiares, las personas que lo fueron a identificar, su cuñada dijo que los cuerpos estaban deshechos, que fueron maltratados, muy maltratados. Esta es otra imagen que no es Jaramillo también en el anfiteatro, fue la portada del diario de Morelos, o sea, acabamos con el bandolero, ¿no? Y esta es una imagen que yo encontré precisamente en los archivos de la Federal de Seguridad, que dice, le indignó a mi general la muerte de Jaramillo, qué memoria fatal, ya se le olvidó Cedillo, y es un pegote que es la efigie del general Cárdenas y está dirigido a Gustavo Díaz Ordaz. Y esta es una noticia que sale en el Heraldo de México en 1969, porque se especulaba mucho que sí vinieron algunos, que incluso había extranjeros en la detención de Jaramillo. Y bueno, la verdad es que yo no le seguí la pista, pero ese es un secuestro de uno de los ayudantes de Rubén Jaramillo efectuado por unos tejanos. Entonces, bueno, son como imágenes, no me dio tiempo a prepararlas mejor, a que tuvieran más nitidez, pero si ustedes gustan yo les puedo dejar, si tienen, tan poco legibles, pero puedo dejarlas a quien le interese. Pues yo lo dejaría ahí para que platicáramos. Muchas gracias. Ay, Dios mío, sí. Quiero pensar que fue la lluvia y no que haya tomado yo el micrófono. Lo que alejó a la gente, ¿verdad? Bien, mientras la doctora Aurea Hernández da lectura a las preguntas, a los comentarios que ustedes han formulado por escrito, yo les hago el recordatorio de las próximas actividades de nuestro instituto. El día de mañana, miércoles 17 de julio a las 6 de la tarde, organizamos una conferencia muy especial sobre una protagonista de la historia que es poco conocida. Aquí, en diferentes conferencias, en diferentes momentos, se ha destacado la figura de Leona Vicario, de Josefa Ortiz, de diferentes mujeres que han participado en las revoluciones de México. Mañana tendremos una conferencia sobre una de estas protagonistas, poco conocida en mi opinión, Ignacia Rich, una mujer de Guadalajara, una mujer valiente, una mujer que tenía en cierto sentido un carácter fuerte, tenía unos modos bien aplomados de ser. Sus críticos decían que era una barragana, en el sentido de desacreditarla porque participaba en fuerzas de resistencia republicana y además quería ser jefa de tropas
Entonces, bueno, ¿cómo una mujer de aquel tiempo iba a estar metida en estos menesteres de la guerra? Así que tendremos la conferencia sobre Ignacia Rich, impartida por el maestro Rubén Rodríguez García, quien es historiador residente en Guadalajara, Jalisco. Si tienen tiempo, oportunidad e interés, acudan a esta conferencia. Está difícil ir a Guadalajara a escuchar a Rubén Rodríguez. Un aliciente más que les comento, la Brigada para Leer en Libertad ofrecerá a cada asistente que venga a la conferencia de mañana un ejemplar de esta obra escrita por Benita Galeana. Son sus recuerdos, sus reflexiones, parte de su vida, autobiografía. Así que el día de mañana estaremos al 2x1. Les ofrecemos conferencias sobre Ignacia Rich y también les ofreceremos de forma gratuita un ejemplar de esta obra, cortesía de la Brigada para Leer en Libertad. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde. A su vez, el jueves 18 de julio tenemos programadas 2 actividades. Primero, dentro del curso Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XX, acudirá con nosotros el doctor Rafael Rojas para analizar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, un tema que es muy interesante porque hay como muchos mitos en torno al verdadero alcance que tuvieron los revolucionarios cubanos en México. Sí sentían mucha simpatía, pero apoyo real, material, efectivo, ya nos dirá Rafael Rojas qué tan mítico o qué tan efectivo fue ese apoyo. Al término de esa conferencia, a partir de las 8 de la noche, tendrá lugar el conversatorio entre el político francés socialista Jean-Luc Mélenchon y Paco Ignacio Taibo II. Van a hablar de cuestiones de justicia social, del socialismo, del comunismo, del cambio en las sociedades contemporáneas. Si quieren aventarse 2, pues aquí serán desde luego bienvenidos. Y si no pueden estar con nosotros presente y tienen, digamos, el hábito de seguir a distancia las actividades, por Periscope de Twitter nos pueden seguir a distancia. Ya lo saben, sigan a este instituto como a todo mundo en sus diferentes redes sociales. Todas las actividades que organizamos son gratuitas. Los esperamos cordialmente en el INER. Muchas gracias por su atención. Devuelvo el micrófono a Aura Hernández. Gracias. Gracias. A ver si no les dejo más dudas, ¿verdad? Bueno, la primera dice, ¿qué importancia tiene en la expropiación dentro de la función del trabajo para Jaramillo? ¿A qué expropiación no está la persona que hizo la pregunta? Bueno, voy a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la disputa de fondo que se da entre campesinos y obreros? ¿Es solo cuestión de territorio? La disputa de fondo es porque los campesinos sentían que los obreros llegaron a Zacatepec a arrebatarles la riqueza que ellos generaban porque ellos eran los dueños de la tierra. Y acuérdense que Zacatepec está junto de Tlaltizapán, que fue el cuartel general de Emiliano Zapata, y en Morelos está muy interiorizado el zapatismo. Alguna bibliografía básica, hay un libro de Tanalís Padilla, yo la verdad es que he publicado solo artículos, un libro de Tanalís Padilla que lo publicó originalmente en español y se llama Los campesinos de la tierra de Zapata, algo así. Ya está, ya se distribuye, me parece que lo vi aquí en la librería de aquí lo venden. Ok. Además de ser líder revolucionario, Rubén Jaramillo desempeñó cargos en ingenios azucareros y puestos políticos locales, nunca se corrompió. Yo no pude, no encontré elementos que me permitieran decir que se corrompió. Sabía que tenía, pude percibir a través de lo que él escribía, de sus cartas, que tenía intenciones de ocupar puestos políticos. Fue candidato a la gubernatura 2 veces, quiso ser diputado, no pudo.
pero yo no documenté alguna actividad de corrupción de Jaramillo. Entonces, yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno. De la foto memorable donde aparece el general Zapata acribillado con un grupo de jóvenes, aparece Norberto López Avelar, que posteriormente fue gobernador de Morelos, uno de los responsables del asesinato de la familia de Jaramillo. ¿Qué puede decirnos de este siniestro personaje? Bueno, pues ya les comenté que Norberto López Avelar fue cuando él era gobernador, fue cuando asesinaron a Rubén Jaramillo. Y él, bueno, persiguió a los militantes del comunismo y a Rubén Jaramillo de una manera encarnizada. Y bueno, como les dije, también fue miembro del grupo paramilitar Los Dorados, que es una derivación de los Dorados de Villa, pero ya con postulados muy de lo que hoy conocemos como de derechas, ¿no? Y combatieron al comunismo y ayudaron al Estado a combatir al comunismo. Esta pregunta está difícil. ¿Quién asesinó a Jaramillo? Se relaciona con López Mateos, es así. Sí, bueno, como les dije, Rubén Jaramillo estaba como que tocando varios intereses económicos y políticos en el momento en que fue asesinado. Y bueno, aquí tengo yo algunos nombres de personas que pudieron estar interesados en que Jaramillo desapareciera. Sí. Bueno, aquí yo pongo en mi tesis que yo no tengo información que me dé elementos objetivos que me permitan afirmar fehacientemente quién ordenó asesinar a Rubén Jaramillo. Sin embargo, las declaraciones del jefe de la zona militar de Cuernavaca, Pascual Cornejo Brun, al juez de distrito, sugieren que existía un interés de Estado para terminar con el activismo de Rubén Jaramillo. Pascual Cornejo Brun fue jefe del Estado Mayor Presidencial y fue designado jefe de la zona militar de Cuernavaca para combatir a Jaramillo. Pascual Cornejo Brun dijo que las órdenes de detener a Jaramillo las recibió de su superioridad, que pudiera interpretarse en términos institucionales como el general Agustín Olachea, secretario de la Defensa Nacional, pero es posible que en términos morales su superioridad haya sido nada menos que el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general José Gómez Huerta, de quien se decía que eran propiedad las tierras, las 35,000 hectáreas de los llanos de Michapa y el Guarín. En las tierras, y por eso, bueno, fue tal la indignación y por eso fue la eficacia en la eliminación de Rubén Jaramillo. También, bueno, estaban todos los inversionistas extranjeros y los que iban a invertir en el proyecto Amacuzac. Bueno, aquí, bueno, en mi trabajo de tesis ahí tengo un comparativo del proyecto jaramillista y el mapa también también del proyecto, se llama Proyecto Amacuzac, que era una zona que iba a haber un desarrollo inmobiliario, campos de golf, fraccionamientos de lujo, lagos artificiales, y coincidía exactamente estaba ubicado en los llanos de Michapa y el Guarín, donde Jaramillo pidió que fueran dotados los campesinos. Entonces, ahí se dice que Gómez Huerta era el dueño de esas tierras, aunque bueno, eran tierras ejidales, pero sin embargo que el que estaba impulsando era Gómez Huerta. Yo encontré un documento del secretario particular de López Mateos, donde es el secretario particular que era Donato Miranda Fonseca, que era alguien de Guerrero, es el que le presenta a López Mateos el proyecto Amacuzac. Donato Miranda Fonseca era gobernador de Guerrero cuando hubo la matanza de los seguidores de Genaro Vázquez en Iguala, y también era general, y también fue miembro de las guardias presidenciales. Entonces, bueno, no tengo el dato exacto, pero por lo que declara el jefe de la zona militar ante el juez de distrito, pareciera ser que sí fue una decisión de Estado, ¿no? Y sobre todo porque había informes de los agentes de la Federal de Seguridad en el sentido de que Jaramillo quería causar un gran alboroto en la visita de Kennedy. Bueno,
perdón, aquí Emilio Guevara está, creo que ya no está, es que no entiendo muy bien la pregunta, la vamos a pasar. Perdón, ¿cuál es la razón de la huelga? Ese fue el primer movimiento del que formó parte Jaramillo. La razón de la huelga fue que en 1941 el gobierno de Ávila Camacho promueve la emisión de un laudo arbitral, como les dije, emitido por la Secretaría de Economía y el Banco de Fomento Obrero, en el que determina que ni los obreros ni los campesinos son propietarios no tienen, o sea, no son dueños de la cooperativa, no son cooperativistas. Entonces, los obreros son asalariados con los derechos de obrero únicamente, y los campesinos son los que generan, pues los que siembran la caña y se la venden al ingenio. Desconocen los derechos, quitan a Jaramillo de representante, y bueno, eso es lo que hace que se dé la primera huelga. Y de ahí posteriormente, bueno, es cuando el ejército y todas las fuerzas federales y locales de la policía rompen la huelga y entonces persiguen a Jaramillo, y Jaramillo recibe información de que hay órdenes de desaparecerlo, y es cuando él se va al monte y empieza a reclutar a sus compañeros ex zapatistas y a jóvenes para levantarse en armas nuevamente. Y es un año después, en 1943, cuando emiten el primer plan de Cerro Prieto, en 1943, que coincide exactamente con el día en que hace erupción el volcán Paricutín. Es el 20 y tantos de febrero de 1943. Y bueno, él participó como líder en otros movimientos, el movimiento de arroceros, el movimiento, participó también en un movimiento contra el rifle sanitario, que era cuando aparece una epidemia de brucelosis entre los ganaderos de prácticamente todo el país, se sacrificaban las vacas, y hubo un movimiento opositor también contra el rifle sanitario, y Jaramillo también participa ahí. A lo largo en los años 50 también participa en muchos movimientos sociales del estado de Morelos, como les dije, particularmente en movimientos de defensa de los recursos naturales y de la tierra. No sé si hasta ahí. Ok, bueno, pues muchas gracias. Gobierno de México.